En este vídeo vamos a ver el siguiente periodo histórico conocido como Edad Media. La Edad Media es un periodo que abarca desde los siglos V hasta el siglo XV. Se divide en dos: la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, del siglo XI al siglo XV. Cogemos como referencia la caída del Imperio Romano de Occidente. Recordamos del vídeo anterior que el Imperio Romano se ve dividido en dos: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El de Oriente, con capital en Constantinopla, porque lo erigió así Constantino el Grande, en la actual Turquía, Bizancio. Bien, pues la caída del Imperio Romano de Occidente se produce en el 476. ¿Cuándo va a acabar la Edad Media? Pues lo podemos ubicar en 1492 con el descubrimiento de América por parte de España, o en 1453, porque en esta fecha Gutenberg inventa la imprenta, y también en esta misma fecha cae el Imperio Romano de Oriente por parte de los turcos. Teniendo como esta referencia, tenemos que entender que esta caída del Imperio Romano de Occidente tiene diversos factores. Vamos a destacar: uno, las incursiones de los pueblos bárbaros, pueblos llamados así por Roma porque no están incluidos en su esfera y en su cultura. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a las religiones que van a asumir, en primer lugar, los godos, porque los pueblos bárbaros, hay diversos pueblos bárbaros: godos, ostrogodos, etc., suevos. He puesto aquí godos como referencia. Esos godos se instalarán en la península ibérica y irán formando con el paso del tiempo reinos, y que, andando el tiempo, esos reinos peninsulares acabarán siendo España. Aunque esto hay mucha discusión. Cuando se forma la nación de España. Y en otro vídeo hablaré de un libro, el libro de Pedro Insua, que se llama Cuando España echó a andar, y lo que él sostiene de cuando España echó a andar. Aquí no voy a entrar en ello. Lo que sí está clarísimo por los documentos es que las grandes religiones monoteístas se forman aquí, se forman en la Edad Media: la cristiana y la musulmana. Y la cristiana, esos godos, esos reinos que se instalan en la península ibérica, van a asumir y adoptar el cristianismo. Ese cristianismo va a enfrentarse a el Islam, a la religión musulmana. La religión musulmana surge aquí cuando el profeta Mahoma, a partir del 622, empieza sus prédicas. Comienza sus prédicas en la península arábiga, como ya sabemos, en este año 622. Mahoma es un profeta, es un caravanero, es un comerciante de caravanas, viajero. Viaja, tiene acceso a conocimiento y recibe esas revelaciones y empieza como profeta a predicar. Empieza en la Meca, y en la Meca pues lo expulsan, y al final en Medina pues logra cuajar. Y en otro vídeo hablaré del desarrollo del Islam y de las diferencias del cristianismo y el Islam, porque estas dos religiones se enfrentan a muerte y son totalmente incompatibles. Aunque algunos intenten decir que pueden ser compatibles, no pueden ser compatibles, porque, bueno, ya diré por qué en otro vídeo. No quiero extenderme en ese aspecto. Pero lo que sí está claro es que en todos los documentos se habla de una restauración cristiana, cuando los musulmanes, en esa expansión, llegan a la península ibérica y llegan hasta Asturias, hasta el reino Astur, ¿no? La actual Asturias. También llegan hasta Francia, hasta la marca de
que establece allí Carlomagno, y Carlomagno frena al Islam, pero hay que decir que Pelayo frena en el 711, también lo frena en la expansión del Islam, por la península ibérica. He destacado aquí Carlomagno, 732, en la batalla de Poitiers, su abuelo, Carlos Martel, frena a los musulmanes, y luego Carlomagno termina de esa labor, ¿no? Se va a formar el Sacro Imperio Romano Germánico, que ya ahora seguiremos con esto. Pero antes me gustaría señalar, porque en esta época también los vikingos llegan a Groenlandia, llegan a Canadá, aunque no se puede decir que descubren, porque no lo sitúan en un mapa, sino que llegan allí y tampoco tienen intercambio cultural, simplemente llegan a un sitio que no saben ni dónde están. Así que no se puede hablar de que los vikingos descubren antes América que España, porque España en 1492 llega allí, y aunque no iba allí directamente, se encuentra aquello y lo encuadra en un mapa, etcétera. Ya hablaré también en otro vídeo de esto. Destacar también a Marco Polo, su labor como viajero y esa conexión de Occidente con Oriente, gracias a Marco Polo. En esta época también tenemos la civilización de los mayas en América, a destacar. Genghis Khan y el imperio mongol, el imperio más grande, contiguo, que ha existido, el imperio de Genghis Khan, siglo XIII. Estoy mencionando así rápidamente porque este vídeo está encuadrado en la serie del salvavidas histórico. Aquí historias básicas, paso superficialmente. Y la guerra de los 100 años es una guerra feudal, porque si tenemos que quedarnos con algo, es que en la Edad Media tenemos que quedarnos con el feudalismo, ¿de acuerdo? La importancia de la tierra. En la guerra de los 100 años, Francia e Inglaterra, 116 años dura la guerra, más de 100 años entre Francia e Inglaterra, porque Inglaterra, con el acceso al trono de Enrique II Plantagenet, se hace con gran territorio francés, y al final Francia acaba derrotando a Inglaterra. Como digo, la Edad Media tenemos que quedarnos con la parte feudal, que no he puesto aquí economía, pero es economía y social, porque se pasa de un modo de producción esclavista a un modo de producción feudal. Esto para muchos autores es un avance. Bueno, lo lógico es que sea un avance, ¿no? Es un gran avance. De un modo de producción esclavista a un modo de producción feudal. Pero ¿qué es el feudalismo? Como digo, en la Edad Media tiene una gran importancia el feudo, la tierra. El feudalismo es un sistema basado en una serie de lazos de obligaciones entre un hombre libre, un señor, y otro hombre libre, un vasallo. Así, el señor que posee un territorio, un feudo, le da una serie de prebendas a otro señor, que en este caso es un vasallo, a cambio de gestionarle ese territorio. El vasallo le gestiona el territorio al señor. El vasallo puede legislar, implantar justicia, por ejemplo. Eso lo puede hacer el vasallo, gracias al vínculo que establece con el señor. ¿Y a cambio de qué? El señor, ¿por qué le deja esto al vasallo? A cambio de auxilium et consilium, es decir, de auxilio militar y de consejo político. Así nos tenemos que quedar que el vasallo puede legislar, puede recaudar impuestos y puede administrar justicia del territorio, del feudo de ese señor. Aquí va a surgir la burguesía. ¿Qué es la burguesía? La burguesía viene de burgo, porque el señor vivía en un castillo. Una aldea propia de esta época se conformaba la aldea alrededor de un burgo, de un castillo. Entonces los habitantes que vivían en esa aldea alrededor de ese burgo se les llamaban burgueses. Y fuera de esa aldea tenemos el cultivo.
Así va a empezar también esta clase burguesa, esos burgueses que artesanos que se van a unir en gremios, por ejemplo, comerciantes, que con los campesinos van a establecer unos vínculos, unas relaciones comerciales. Bien. Una vez entendido esto, podemos seguir con ese Sacro Imperio Romano Germánico, porque está relacionado, y esa desintegración que se produce en el siglo X, después de Otón I. ¿Por qué? Porque esa desintegración de Europa, del Imperio Romano Germánico, y esa lucha por territorio, por los feudos, Francia y Alemania, se produce una desintegración, y en esa lucha, ¿quiénes se ven beneficiados? Los condes y los marqueses, es decir, los nobles, esos señores que poseían una serie de tierras, y los reyes le van a dar más tierra, por tanto más potencia, más capacidad para que sean leales a ellos. Y esto es fundamental, y será fundamental en el futuro, cuando veamos en la Edad Moderna cómo esos condes, esos marqueses, esos nobles van a tener un gran poder territorial y un gran poder político y religioso, y por eso apoyarán al protestantismo, a Lutero, frente al catolicismo. Verán, hay un filón para ir en contra del catolicismo. Del catolicismo que, porque estaba integrado, como hemos visto, en el Imperio Romano. Ya hablaremos de eso. A destacar también en la Edad Media el desarrollo de las universidades. Todos tenemos en mente Oxford, Bolonia, pero también la Universidad de Salamanca, en España. Los monasterios eran centros de cultura, también donde, por ejemplo, tenemos que de aquí surgió la roturación de los bosques, por ejemplo, o la buena cerveza. También me gustaría destacar aquí que se estudiaba en la universidad de las siete artes liberales. Las 7 artes liberales que tenemos, que son el trivium y el quadrivium. El trivium, que es la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, la geometría, la música y la astronomía. En estas 7 artes liberales será formado, por ejemplo, Alfonso X, que, según Pedro Insua, como digo, ya hablaré de Cuando España echó a andar, un libro fundamental, además reciente, que Pedro Insua dice que es cuando empieza España. Hago un poco de spoiler, adelanto en castellano, de cuando él sostiene que empieza España, que es con Alfonso X, siendo España un país de frontera contra el musulmán, contra el islam. Y Alfonso X tiene una mentalidad que está conformada tras el estudio de estas 7 artes liberales. Haré un vídeo específicamente de eso porque me parece muy interesante, y de la filosofía medieval. La filosofía medieval es la patrística y sobre todo la escolástica, que es una manera de intentar pasar por el filtro cristiano a Aristóteles. Esto lo puedo hablar en otro vídeo más específicamente, pero por ejemplo Alfonso X tiene esa mentalidad, es escolástico, y la diferencia entre Tomás de Aquino, por ejemplo, tenemos a Tomás de Aquino, escolástico, y Agustín de Hipona, es fundamental, y ya hablaré en otro vídeo, porque por ejemplo Lutero es un monje agustino y tiene una concepción del mundo totalmente diferente, no totalmente, pero sí diferente a Tomás de Aquino. Ya hablaré en otro vídeo específicamente de esto, pero eso quiero que se quede incluso aquí porque es fundamental en el desarrollo político de esta historia, de la historia. También tenemos que destacar la peste negra, la peste bubónica, que se producía por los bubones en las ratas, y que picaban a las personas, y diezmó a la población, esa gran pandemia. Y también, por último, me gustaría destacar las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas son unas expediciones militares
que lo que buscaban era liberar Tierra Santa, lo que era la antigua Israel, del control musulmán, del Islam. Lo que quería era la autoridad apostólica romana, el Imperio Romano, quería tener el control de esos territorios. Y así, en 1095, en el concilio de Clermont, se proclama la primera cruzada. El Papa Urbano II proclama la primera cruzada. Alejo I Comneno, el emperador bizantino, hemos visto antes Imperio Romano de Occidente y de Oriente, pues el de Oriente, en el que este momento, en este siglo XI, Alejandro I Comneno solicita refuerzos militares. Dice, mira, que es que tengo aquí a los musulmanes, tengo aquí, me están apretando y tenemos que hacer algo, y pide ayuda al papado. Y Urbano II, el 27 de noviembre, declara la guerra santa a los musulmanes. Por eso digo, cuando he dicho antes de que el cristianismo se va a ir forjando contra el Islam, y el Islam contra el cristianismo. Son dos religiones que van a enfrentarse históricamente ya para siempre. Y así, el Papa Urbano, prometiendo que se le va a obtener el perdón de sus pecados, empiezan las llamadas cruzadas. Las cruzadas, donde las repercusiones más notorias, se puede decir que es lo que había también detrás, era la obtención del control de ese, recordamos, feudos, tierras, de esas tierras para el control comercial. Al final está ahí detrás latiendo también ese mercantilismo, esas ciudades mercantiles como por ejemplo Venecia, y ese lugar estratégico, esos lugares estratégicos, hacerse con esos lugares estratégicos era fundamental también. Aunque el tema religioso está ahí, pero el tema mercantil también lo está. No quiero hacer el vídeo más largo y por eso lo vamos a dejar aquí.